Y bueno, partamos. Muy bien. ¿Cómo están todos? La más cordial de las bienvenidas a nuestra ya tercera charla del año de nuestra asociación gremial Linked Access. Yo soy Felipe Bustos, soy uno de los directores de la asociación. Ya me ha tocado presentar este año las 3 jornadas de charlas. Ya soy don Francisco, parece, este año de las charlas de Linked Access. Pero muy contento y además que muy entretenido de asistir a las mismas. Bueno, en esta ocasión, Martín Popelka, abogado, candidato a magíster en Derecho Tributario, nos va a presentar otra de las aristas, podría decirse, otro de los puntos de esta reforma que se hizo para financiar la pensión garantizada universal, que todos vieron que fue un gran debate en el Congreso, donde finalmente se llegó a buen puerto. Bueno, buen puerto en que se aprobó, no sabemos si el buen puerto para nosotros en el área es bueno del todo, pero por lo menos se aprobó. Y hoy día vamos a tocar un punto que probablemente a todos los que estamos aquí en esta charla nos afecta de sobremanera, principalmente a los que somos asesores independientes, tenemos empresas de contabilidad, empresas de asesoría tributaria, y principalmente además a los que asesoran particularmente su cartera de clientes está enfocada en personas naturales. Que justamente este IVA en los servicios, el famoso IVA en los servicios, algo que se venía escuchando desde tiempos pretéritos, que algún día vendría, bueno, vino y llegó. Así que dejo a Martín con ustedes para que nos presente sobre el tema, nos exponga, nos resuelva todas nuestras dudas. Yo tengo varias, así que al final te voy a atacar con algunas preguntas. Y nada, pues bienvenido Martín, muchas gracias por estar aquí, por ser parte de la comunidad, por presentar. La pantalla es toda tuya. Gracias, Felipe. Muchas gracias y a todos los presentes también. Qué bueno que les interese y espero que esta charla sea de mucha utilidad para todos. Ven mi pantalla, ¿no es cierto? Y en los servicios, reformas al hecho grabado y exenciones. Primero que nada, les quiero recordar, yo soy miembro de Linked Access. La misión de Linked Access es promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades propias de las profesiones y profesionales afines a los impuestos, contabilidad y finanzas, como lo son los contadores generales, auditores, ingenieros comerciales, abogados y otras profesiones afines. O para este caso, yo iba a decir idénticas, afines y complementarias. Y vamos a ver por qué. Ley 21.420, como ya lo anticipó Felipe, reduce o elimina exenciones tributarias que indica, es para financiar la PGU, ¿no es cierto? Pues fue publicada en el Diario Oficial de fecha 4 de febrero del 2022. Y dentro de las varias modificaciones que incorporó, vamos a ver aquí un esquema general del artículo 6º de esta ley, que incorporó modificaciones a la ley del IVA. En particular, lo siguiente: primero se modificó el hecho agravado básico de servicio, que está definido en el artículo 2, número 2 de la ley del IVA. Aquí la abrevié como LIVS, Ley de Impuestos a la Venta y Servicio, mediante la eliminación de la referencia a los números 3 y 4 del artículo 20, que estaban en ese hecho grabado. Lo siguiente es que se incorporó en la exención de las rentas de segunda categoría, una exención real que está en el artículo 12, letra número 8 de la ley del IVA. Se incorporó, se extendió o se aclaró que les es aplicable esa exención incluso a las sociedades de profesionales, aun cuando opten por tributar conforme a las normas de primera categoría. Esto también lo vamos a ver en detalle, qué son esas sociedades y sobre esta opción de tributar en primera categoría. Al final se incorpora una nueva exención real para ciertos servicios de salud, se incorpora el artículo 12, letra E número 20, y finalmente, en una correlación con otro artículo de esta misma ley que deroga el crédito especial a las empresas constructoras, que no es materia de esta charla, pero en la ley del IVA tuvo que hacer eco y eliminar en el artículo 23, que es un artículo que se refiere al crédito fiscal, un párrafo que tiene que ver con ese crédito, pero yo no voy a revisar eso. Simplemente al final les voy a comentar algo sobre la vigencia, que es un poquito interesante, sobre la vigencia de esa modificación,
Pero lo que yo me voy a ver acá es las modificaciones al hecho grabado, servicio y las exenciones. Entonces, la primera modificación consiste en lo siguiente: se eliminó esta frase: siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. El servicio, ¿no es cierto?, el servicio para efectos de la ley del IVA es la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Entonces, simplemente se eliminó esta frase de ese artículo. Tener en cuenta siempre el criterio de territorialidad del servicio para que esté grabado con IVA. Tiene que ser prestado o utilizado en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba el chino en el extranjero. Vamos a repasar entonces. Yo sé que acá somos todos tributaristas y no voy a empezar a hacer una revisión pormenorizada del hecho básico de servicio, pero nunca está de más repasar los elementos de este hecho agravado. Primero es que una persona realice para otra una acción o prestación. Ya, la ley no define nada más que eso, no te dicen qué tiene que consistir esa acción o esta prestación. Entonces hay que irse al significado natural y obvio, y ya, para efectos de esta charla, podemos entender que la acción sería el hecho o acto que un contratante efectúa o promete a otro a cambio de la ventaja o beneficio que a su vez le reporta el contrato. El prestador del servicio tampoco distingue la ley, entonces puede ser persona natural, jurídica, una comunidad, una sociedad de hecho. Pero aquí hay que tomar muy en consideración que ya vamos a ver por qué hay que ver que si es que estamos frente a un servicio o no. Es necesario que sea de una persona a otra. Tienen que estar involucradas dos partes, dos patrimonios distintos, dos RUT distintos, por decirlo así, pero que también tributariamente se entiendan que son dos personas distintas. Por eso es que, por ejemplo, entre agencia y matriz no existe servicio, porque son la misma persona para efectos tributarios. Eso nosotros lo conocemos y tengo el oficio 1794 del 2011 en el que el servicio ya se pronunció en ese sentido. Por lo tanto, la clave para entender qué es un servicio es una prestación retribuida entre al menos dos personas. Y la retribución de este servicio, el otro elemento que está en el hecho grabado, es que el prestador perciba un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Al respecto se puede decir lo siguiente: el interés se define por la ley sobre operaciones de crédito y dinero, la ley 18.010, como toda suma que se percibe o se tiene derecho a percibir a cualquier título por sobre el capital. ¿Ya? Los intereses, desde el punto de vista de la ley de la renta, están clasificados en el artículo 20, número 2. Por lo tanto, no 3 ni 4. Es decir, antes de esta modificación, estos intereses simplemente no estaban afectos. ¿Ya? Pero aún así, raramente existía una exención real aplicable a los intereses, solo a los intereses que vienen de las operaciones de crédito y dinero, y esa exención está desde hace tiempo en el artículo 12, número 10. Y solo se aplica a los intereses que yo les digo, que son las de operaciones de crédito y dinero. Hay otros intereses que están en la ley del IVA, y que son los por saldos de precios de operaciones afecta, los saldos de precio a plazo, por ejemplo. Hay una norma que es el artículo 15, que es una norma de base disponible, es decir, sea que haya servicio, venta, lo que sea, los intereses que se cobren por ese concepto no quedan amparados en esta exención. ¿Ya? Vamos a ver que ahora da lo mismo que la actividad venga del número 3 o 4. Estos intereses vienen de una actividad del 22 y pasarían a estar afectos. Pero tenemos una exención desde antes, entonces podríamos decir, así como coloquialmente, que nacieron exentos, o nació exento este hecho grabado. Las primas, ¿no es cierto?, son el precio que paga el asegurado al asegurador en un seguro. La actividad de los seguros está en el 20 número 3, ya estaba grabada desde antes, aquí no hay ninguna novedad, y existen exenciones reales varias en el artículo 12 que se ven caso a caso. La comisión, al igual que la prima, estaba afectada desde antes, porque la comisión es una especie de mandato mercantil y también se le denomina comisión al precio que recibe el comisionista. No solamente el mandato mercantil, pero también los corredores de cualquier clase también se suele decir que ellos cobran comisiones, ¿cierto? De cualquier forma, sean comisionistas o sean corredores, su actividad estaba clasificada en el artículo 20, número 4 de la Ley de la Renta, y por lo tanto sus servicios ya estaban afectos a IVA antes de estar. Y también
existen exenciones reales y personales en los artículos 12 y 13 que se deben revisar caso a caso, y esto ya es materia pasada. Y por último, una remuneración. Dice cualquier otra forma de remuneración. Por eso debemos entender retribución por servicios personales o por prestaciones de cualquier especie. Quedan todas afectas, ya no hay servicios no afectos. Solo van a haber servicios afectos y exentos. O bien, algo que no sea servicio. Pero servicio no afecto ya no hay. Entonces, todas las remuneraciones que se paguen por un servicio que no tengan una exención particular que les sea aplicable, van a estar afectos a ello. ¿Ya? Y por eso va a ser muy importante empezar a revisar pormenorizadamente los artículos 12 y 13 de la ley del IVA, ya que hay muchas exenciones que estaban ahí antes para hechos que no eran grabados, pero que hoy, como con esta reforma, pasan a tomar sentido estas exenciones. Algunas no toman sentido. Entonces, seguimos. Los servicios que pasan a estar afectos vamos a entenderlos como prestación que una persona realiza para otra y por la cual recibe una retribución. Así como esos elementos. Dos personas, prestación, retribución. Esos tres elementos. Y vamos a ir analizando uno por uno las distintas actividades que están clasificadas en la ley de la renta. No, obviamente no el número, las del número 3 y 4, sino que las que pasan a estar afectas ahora a partir del 2023 con esta nueva modificación legal. Vamos a ver las actividades inmobiliarias, la explotación de bienes raíces, que están clasificadas esas rentas en el 20 número 1 de la ley de la renta. Las actividades relacionadas con capitales mobiliarios, el 20 número 2. El resto de las actividades de primera categoría, que no tienen una clasificación especial, están en el 20 número 5, una norma residual de la tributación de las rentas de la ley de la renta, en verdad. Y las actividades de segunda categoría en los artículos 42 y 48 de la ley de la renta. Con respecto a las actividades inmobiliarias, artículo 20, número 1 de la ley de la renta, pasan a estar afectas si es que hay servicio. ¿Y hay un servicio? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de un arrendamiento de un inmueble, hay una prestación. El dueño del inmueble cede temporalmente el uso y el goce de un inmueble, ¿no es cierto? De un inmueble cualquiera. Aquí no hacemos distinción, la ley tampoco lo hace, pero cualquier tipo de inmueble se cede temporalmente mediante un contrato probablemente de arriendo, ya sea un comodato, pero ese comodato no tiene retribución. Y hay una retribución, en el caso del arriendo, que es el precio del arriendo. Que toma el nombre de renta del artículo 2, número 1 de la ley de la renta, no hay que confundir. Ya estamos hablando de renta civil, que es el precio pagado periódicamente por un arriendo. Parece que se cortó, ¿me ven? ¿Sí? Ya. Ahora, el arrendamiento de inmuebles, nosotros sabemos que desde hace mucho tiempo existe el artículo 8G de la ley del IVA, y cuando están amoblados son un hecho grabado, y eso ya lo teníamos claro. Y también sabíamos que cuando no estaban amoblados no constituía hecho grabado, pero ahora sí van a constituir un hecho grabado, porque aunque sea una actividad del 20 número 1, constituye servicio, y por lo tanto queda grabado. Sin embargo, al igual que en el caso de los intereses, como comenté hace un par de minutos, el artículo 12E número 11 ya tiene una exención desde hace tiempo, en que exime de IVA al arrendamiento de inmuebles sin perjuicio de lo dispuesto en el 8 letra G. Es decir, lo que me está diciendo acá esta norma es que el arrendamiento de inmuebles no amoblados está exento, cosa que no tiene mucho sentido porque es 20 número 1 esta actividad, por lo tanto no está afecta con IVA hasta ahora. Pero ahora, a partir del 2023, esta exención va a tomar mucha relevancia y al final nos va a llevar a concluir que el hecho grabado arrendamiento de inmueble no amoblado nació exento, al igual que los intereses del crédito de una operación de crédito de dinero. El artículo está vigente hace harto tiempo, esta exención. Entonces, eso es lo que podemos decir de la actividad del artículo 20, número 1. Están afectos, pero también están exentos los arriendos no amoblados. Gravamen a las actividades del 20 número 2, y aquí yo hago, si se fijan, está en cursiva la palabra actividades, porque quiero ponerle énfasis aquí, porque hay que distinguir según el origen de la renta para ver si hay servicio o no. Porque, a ver, en el caso de los intereses de un crédito, por ejemplo, sí, por ejemplo, un banco, una operación de crédito de dinero, el banco se obliga a entregar una suma de dinero
y el deudor se obliga a pagarlo con un interés. El banco tiene una prestación, realiza una prestación que es y esa obligación es la prestación de lo que él debe según un contrato. Por lo tanto, sí hay un servicio en este caso. Pero como ya les conté, existe esta exención desde antes. Por lo tanto, en el caso de los intereses de un crédito, estos nacieron exentos. Pero hay otras rentas que se clasifican en el artículo 20, número 2, en donde es más difícil decir que existe un servicio. Por ejemplo, pero no me quiero limitar a dividendos. Yo sé que hay muchos activos que generan rentas del 22, pero en el caso de los dividendos de acciones, por ejemplo, no parece haber una prestación de un servicio. Yo simplemente soy tenedor de un título de crédito que me permite o me habilita, ¿no es cierto?, para hacerme dueño de los frutos de este activo. Y yo adquiero esos frutos por medio de accesión, como modo de adquirir accesión de fruto, simplemente porque soy el titular de la acción. Entonces, difícilmente podría decirse que hay un servicio, ¿ya? Entonces, no vale la pena empezar a analizar si es que hay exención o no, porque difícilmente hay un servicio. Tampoco había una exención particular anterior como existía en el caso de los inmuebles y otros intereses, pero eso lo dejo ahí nomás. Bueno, 23 y 24 ya no vale la pena verlo, pero el resto de las actividades de la primera categoría, que son las rentas que están grabadas en el 20 número 5 de la ley de la renta, todas las rentas, cualquiera fuera su origen, naturaleza, denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría, ni se encuentren exentas, ¿ya? Esta es la norma residual de las rentas. Cuando una renta no cabe en ningún otro número del 20 y tampoco es de segunda categoría, es una renta de primera categoría que va en el 20 número 5, y antes las actividades que quedan clasificadas aquí no estaban afectadas a IVA porque no eran del 23 o 4. Hoy todo pasa a estar afectado. Lo que sea servicio. Importante analizar que se den los supuestos, los elementos del hecho grabado servicio. Lo que no es servicio, no paga IVA. Pero todo va a pasar a estar afecto y por lo tanto toman, como ya dije, mucha relevancia revisar los artículos 12 y 13 para ver si es que hay alguna exención real o personal que le sea aplicable caso a caso, ¿ya? Lo importante que vamos a ver aquí es que no cabe distinguir entre servicios afectos, no afectos y exentos. Solo tenemos entre afectos y exentos. Y eso es una cuestión que uno ve a lo largo de la ley del IVA varias veces. Por ejemplo, cuando uno tiene que proporcionalizar los créditos, tiene que hacerlo dependiendo de cuántos son las operaciones afectas, no afectas, exentas. En el caso para el inciso segundo mismo de la ley del IVA, de la definición del hecho grabado, dice, tratándose de un servicio que compranta conjuntamente prestaciones tanto afectas como no afectas o exentas. Ese no afecta ya no tiene efecto, tenemos que entender que es como si no existiera. Quizá la ley podría haber sido un poquito, la ley 21.420 podría haber hilado un poquito más fino y arreglar todo el texto de la ley para que no aparecieran esas palabras, pero me parece que no hace falta. 20 número 3. Entonces, eso vemos que es la modificación al hecho grabado básico de servicio. Quedan abiertos, quedan afectos todos los servicios que no estén expresamente exentos por ley, ¿ya? La segunda modificación dice relación con una exención ya existente en la ley del IVA que está en el artículo 12, letra E, número 8, es decir, una exención real, y esa exención se le aplicaba, como dice aquí, a los ingresos mencionados en el artículo 42, es decir, segunda categoría con contrato de independiente, y 48, que son las dietas de los directores. Lo que está en rojo es lo que añade la ley. Para estos efectos quedarán comprendidos, es decir, se le va a aplicar la exención a los ingresos de las sociedades de profesionales referidas en el 42 número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, aun cuando hayan optado por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de la primera categoría. Entonces aquí nos empezamos a preguntar qué son las sociedades profesionales, y de eso es lo que les voy a hablar ahora. Las sociedades profesionales, bueno, el marco normativo es solamente el artículo 42 número 2 de la Ley de la Renta, no hay otra norma que se refiera a ella, la verdad. Y la circular 21 de 1991 que refundió y actualizó las instrucciones sobre el sistema de tributación aplicable a los profesionales, tanto independientes como a las sociedades de profesionales, ¿ya? Concepto de sociedades profesionales no está definido en la ley. Tampoco está definido en la circular. Simplemente en la circular se dan algunos, el Servicio de Impuesto Interno se limita a decir cuáles son los requisitos para que una sociedad pueda estar clasificada en esta categoría. Es decir, no tengo un tipo societario especial.
en paralelo a las anónimas y a las limitadas existan las de profesionales, sino que es un régimen tributario para ciertas sociedades que cumplen con ciertos requisitos. Y los requisitos son los siguientes. Debe ser, según la circular 21, una sociedad de personas. ¿Por qué? La circular dice porque las profesiones son actividades que ejercen las personas, por lo tanto, lo que corresponde es que la sociedad de profesionales sea una sociedad de personas. Así como paréntesis, a mí me parece que esa interpretación es a lo menos cuestionable, porque la ley no distingue qué tipo de sociedades son las que pueden acogerse a este régimen. La ley dice sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios de asesoría profesional. Entonces, de esa frase que está en el 42.2, yo deduzco que tiene que ser sociedades conformadas por profesionales y prestar exclusivamente asesoría o servicios profesionales. O sea, tener un objeto único, estar conformado por profesionales y ser una sociedad. Por lo tanto, lo único que quedaría fuera aquí sería la EIRL, que no son sociedades, la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, dejar afuera las sociedades anónimas o las sociedades por acciones, por no ser sociedad de personas, a mí me parece que es algo que debiera revisarse en una próxima circular que seguramente el servicio va a sacar, ojalá más temprano que tarde, y me parece que eso debiera revisarse para ajustarse a derechos en lo que corresponda a la interpretación, porque el legislador no distingue y donde el legislador no distingue, no toca distinguir. Entonces, el servicio de download, aparte de, perdón, me salté los otros requisitos. Los socios de estas, ya pasamos que tienen que ser sociedades de personas hasta ahora, según las instrucciones vigentes. Los socios deben ser personas naturales, de profesiones idénticas, afines o complementarias, o bien otras sociedades de profesionales que ya cumplan con esos requisitos y que claramente, según la circular también, tengan el mismo objeto que la sociedad que está abajo. Y el objeto social debe ser único y exclusivo, debe referirse a la prestación de servicios o asesorías profesionales que den lugar a rentas del 42.2 y no otra cosa. Es decir, asesorías profesionales, abogados, contadores, médicos, etc. No, entonces no quedan clasificadas en la segunda categoría, es decir, no van a cumplir con estos requisitos y van a ser sociedades comunes y silvestres de primera, aquellas en donde todo parte del capital está orientado a fines distintos o actividades distintas a la prestación de estos servicios. Aquellas que uno o más de sus socios solo aporta capital. Todos los socios tienen que trabajar en la sociedad profesional y desarrollar su profesión a través de ella, todos. No cumplen con el requisito de tipo societario, es decir, no son una sociedad de personas, o están conformadas por no solamente socios profesionales, sino que, por ejemplo, hay una sociedad arriba que no es sociedad profesional y que tiene participación en ella. No cumple con el requisito. O bien que se dediquen a la explotación de clínicas, maternidades, laboratorios u otros análogos. Esto lo vamos a ver después también, porque en este caso es una actividad del artículo 20, número 4. Es decir, no es 20, a pesar de que son servicios médicos, no son prestados por profesionales, sino que por prestadores institucionales de salud, y sí están afectos a ayuda de hace tiempo, porque están en el 20, número 4. Y aquellas sociedades que desarrollen cualquier otra actividad de primera categoría, incluso meramente rentísticas, incluso aunque arrienden la oficina que tiene al lado, eso es renta del 20, número 1. O si tengo dividendos percibo dividendos de acciones en una sociedad profesional, estoy recibiendo rentas grabadas en el 20, número 2, y eso me hace inelegible para estar en este régimen, porque yo solamente puedo tener rentas del artículo 42, número 2, es decir, rentas del ejercicio de una profesión o cualquier otra actividad lucrativa. Cumpliendo los requisitos para estar en la segunda categoría, las reglas de tributación, bueno, son varias. La circular 21 es bastante extensa en ese sentido, tiene todo lo que uno necesita, pero aquí les voy a poner un poquito los puntos más relevantes. Están obligadas a llevar contabilidad completa, pero con algunos ajustes. Es una especie de contribuyente global. Entonces, tributan ingresos percibidos y los gastos tienen que estar efectivamente pagados. La sociedad es transparente. La sociedad no paga impuesto de primera categoría, sino que asigna a todos los socios a final del año, de acuerdo a los porcentajes de participación, que sean el capital o que hayan acordado distribuir sus utilidades y haberlo informado en enero, como corresponda. Pero una cosa interesante que se produce aquí es que como es transparente, es un poquito de detalle lo que voy a hablar acá, pero es interesante. Como es transparente para efectos de un convenio
de doble tributación internacional, las sociedades transparentes no están afectadas a tributación y por lo tanto no son residentes. En el caso que una sociedad de profesionales preste servicio al extranjero y le retengan un impuesto en el extranjero, difícil como algo para imputar ese crédito por impuestos pagados al extranjero. Bueno, el oficio 1522 de 2019 se hizo cargo de esa situación, echando mano sobre los argumentos que hay en los comentarios del convenio de la OCDE, de que en la medida, si bien la sociedad no es residente porque no está sujeta a tributación en el país, pero en la medida que sus socios sí sean residentes, ellos van a tener derecho a imputar el crédito. Los gastos en esta sociedad son siempre efectivos. No existe gasto presunto para las sociedades profesionales porque el gasto presunto es solamente para los profesionales que realizan sus labores de forma independiente. Eso lo dice expresamente el inciso tercero, el inciso final del artículo 50, que establece este tipo especial de deducción de gastos. No procede sueldo patronal en el caso de las sociedades que tributan en segunda categoría. El servicio ha dicho categóricamente que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia en una sociedad profesional que tributa en segunda, los socios se pueden poner un sueldo patronal. ¿Por qué? Porque dice que las actividades que ellos realizan no se ajustan a la naturaleza de las normas del artículo 31.6 de la ley de la renta. Y una particularidad es que emiten boleta de honorarios, tal cual como un profesional la emite, con la retención o sin retención, según quien sea el receptor de la boleta, de acuerdo al artículo 74, número 2. Es decir, si se emite una boleta a una persona natural, por ejemplo, se emite sin retención, y en la misma sociedad la que tiene que declarar su PPN en el formulario 29, o si le emite una boleta a cualquier persona jurídica, esa persona jurídica tiene que retener el porcentaje de impuesto, que hoy nosotros sabemos que es el 12,25, y enterarla en el formulario y pagarle a la sociedad, digamos, el monto líquido. Ahora, estas sociedades, como les comenté, pueden optar por tributar en la primera categoría de la ley de la renta. ¿Cuándo deben optar? El plazo es desde el 1 de enero al 31 de marzo, en el caso de sociedades ya existentes, ¿no es cierto? Para acogerse a la primera categoría a contar del año en que den aviso. Y el plazo será el plazo para declarar el inicio de actividades en el caso de sociedades nuevas. Entonces, ¿no es cierto? El plazo del artículo 68 del Código Tributario, que tiene 2 meses desde el inicio de actividades. Cuando se tributa en primera categoría, estas sociedades quedan sujetos para todos los efectos a las reglas de la primera categoría, para todos los. Deben elegir régimen, por lo tanto, del artículo 14. Podría ser de semi-integrado, régimen propio y general, régimen propio y transparente. Y siguen emitiendo boletas de honorario, no emiten factura por pasarse a primera. Emiten boleta de honorario, pero sin retención alguna, y la boleta lleva una glosa abajo que dice: sociedades profesionales sujetas a las normas de la primera categoría, conforme al inciso tercero del número 2 del artículo 42 de la ley de la renta. Eso es como para dar aviso al contribuyente que recibe la boleta de que no tiene que efectuar retención alguna. Ahora, les voy a hablar un poquito de los laboratorios clínicos, porque con el laboratorio clínico pasa algo que es interesante. El laboratorio clínico están mencionados tanto en el 42 número 2, es decir, en la segunda categoría, pero al mismo tiempo también se mencionan en la primera categoría. Pueden revestir las características de uno u otro contribuyente. ¿Y eso por qué? Porque generalmente los laboratorios clínicos necesitan, hay profesionales que trabajan en estos laboratorios clínicos, doctores, por general, y ellos necesitan usar bienes de capital, a veces caros. Un resonador magnético, por ejemplo, para un radiólogo hacer sus exámenes, necesita emplear capital. Y, ¿no es cierto?, la filosofía de la ley de la renta para separar las dos categorías es: hay que estar al predominio del trabajo personal, segunda categoría, o del uso de capital o de bienes, primera categoría. ¿Y qué es lo que dice el servicio? Que no, la mera presencia de un elemento capital, como por ejemplo yo, radiólogo, tuviera un resonador, no implica indefectiblemente el predominio sobre el trabajo profesional, y por lo tanto no implica que yo no pueda hacer una sociedad profesional acogida a las normas de segunda categoría. Pero aquí el servicio da lineamientos para determinar qué es lo que predomina, si predomina el trabajo personal o si predomina el capital. Y de acuerdo al resultado de ese análisis es que voy a tributar en segunda o en primera. Y los criterios son los siguientes. En el caso de los laboratorios, ¿no es cierto? Para clasificar en la segunda categoría, es decir, vamos a entender que hay predominio del elemento trabajo personal cuando los propietarios sean profesionales legalmente capacitados o habilitados para efectuar análisis y exámenes especializados.
todos los socios intervengan personalmente en la ejecución de los análisis y exámenes, sin perjuicio que se puedan ayudar con personal para toma de muestras, personal administrativo, etcétera, secretarios, qué sé yo. No se admite que los profesarios se valgan de otros profesionales, es decir, el trabajo personal tiene que ser el de los mismos socios. No puede haber un socio que compra el resonador, contrata a un radiólogo y se queda fuera él, al final es un inversionista. Esa empresa va a primera categoría. Tienen que ser los mismos socios los que desarrollan la actividad. Y en la explotación de este laboratorio no debe coexistir la prestación de otros servicios que no sean de la misma especialidad profesional de los propietarios, ni actividades que no impliquen el ejercicio exclusivo de la respectiva profesión, como por ejemplo, proporcionar alojamiento, alimentación especial o tratamientos propios de clínicas u hospitales, porque ahí pasamos a estar clasificados en el artículo 20, número 4 de la ley, y perdemos el régimen de segunda categoría. Los siguientes criterios, por ejemplo, es que no deben existir inversiones de capital. Esto también sirve para las sociedades profesionales genéricas, no solo los laboratorios, pero que no deben haber inversiones de capital en bienes que no sean los necesarios para un laboratorio clínico, como acciones de sociedades anónimas, aportes a otras sociedades, inversiones en establecimientos de comercio, empresas de cualquier naturaleza, o tener bienes raíces que no están destinados íntegramente a la operación del laboratorio, ¿ya? Y tampoco debe existir arrendamiento o cesión parcial o total del laboratorio clínico a otros profesionales, porque ahí la renta que yo obtengo también es una renta, digamos, pasiva, va a ser una renta artículo 21, y si es amoblado será con IVA, ok, pero para efectos de tener el régimen de segunda categoría, es la misma sociedad la que tiene que ocupar su establecimiento. Si no cumplen con alguno de estos criterios, van a pasar a tributar en la primera categoría, no van a ser considerados una sociedad profesional, es decir, es distinto. Yo sé que una sociedad profesional puede optar por primera, pero esta va a ser de entrada y por naturaleza de primera. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Además de, está bien, te van a tributar con las mismas reglas, pero una sociedad de profesionales que tributa en primera emite boletas de honorarios. Y una sociedad de primera común y silvestre emite. La tercera modificación, entonces, dice relación con una exención que no existía antes, a diferencia de la anterior, que es una ampliación y una aclaración que hizo la ley, pero se incorporó una nueva exención que ampara lo siguiente: los servicios, prestaciones y procedimientos de salud ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud, propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención. Entonces aquí ya tenemos que, en particular para el caso de los laboratorios, por ejemplo, vamos a tener que ver cuál de las dos exenciones les es aplicable. Si no logran cumplir con los requisitos para ser clasificado una sociedad profesional y estar exento por esa razón, entonces vamos a tener que ver bien cuáles van a ser las instrucciones del servicio igual sobre esta nueva exención, pero por de pronto, si el del tenor de la norma, este laboratorio revisa y dice, sí, yo hago efectivamente eso, entonces podría no necesariamente estar organizado como una sociedad profesional y acogerse directamente a la exención del número 20 y no a la del número 8. Pero bueno, esto es interesante porque esta redacción del número 20, de esta nueva exención, se había visto antes cuando se le consultó al servicio sobre si un laboratorio tenía que pagar IVA o no, y le decían, mira, voy a ver si tú estás clasificado en el 25 o si estás clasificado en el 24. Si tú prestas alojamiento, alimentación o tratamientos médicos tales como los que prestan los prestadores institucionales de salud como hospitales o clínicas, entonces vaya a estar en el 24 y va a estar grabado con IVA. Pero en el caso que fueran procedimientos ambulatorios que se proporcionaran sin alojamiento, alimentación o tratamiento para recuperar la salud, el servicio decía, tú eres 20 número 5 y por lo tanto no estás afectado. Entonces esta no es la primera vez que vemos esta reacción.
Y bueno, por último, el artículo 8 de las disposiciones transitorias de la ley 21.420 establece entonces que las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 6, es decir, la que introduce las modificaciones a la ley del IVA, entran en vigencia a contar del 1 de enero del año 2023 y por lo tanto se aplicarán a los servicios prestados a partir de esa fecha. Con todo, dichas modificaciones no se aplicarán respecto a servicios comprendidos en licitaciones del Estado y compras públicas que hayan sido adjudicadas o contratadas con anterioridad al 1 de enero de 2023. Lo último que les quiero mencionar aquí con respecto a la vigencia, no lo anoté aquí, pero simplemente lo voy a mencionar para que después el que quiera echarle un ojo lo haga. Si se fijan, dicen las disposiciones contenidas en los numerales 1 y 2 del artículo 6, pero ese artículo 6 tiene 3 numerales. El tercer numeral es aquel que elimina el párrafo primero del número 6 del artículo 23 de la ley del IVA, donde establece que, déjenme leérselo, dice: el derecho a crédito fiscal para el adquirente o contratante por la parte del impuesto al valor agregado que la empresa constructora recupere en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del decreto de ley 910 de 1975, procederá solo para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual de bienes corporales inmuebles. Claro, tenía que hacerse esta eliminación para que tuviera armonía, ¿no es cierto?, con la eliminación de ese crédito, que se eliminó el artículo, se derogó el 21 del decreto de ley 910. Se elimina el crédito especial de las empresas constructoras y según su propia norma transitoria, a partir del 2025 con una transición. Pero este párrafo de la ley del IVA no quedó amparada en esa norma transitoria. De hecho, ninguna de las normas transitorias distintas a la del artículo primero transitorio se le aplica a esta eliminación. Por lo tanto, este párrafo primero del número 6 del artículo 23 tiene la vigencia normal, es decir, 1 de abril de este año. Se elimina esta norma, es decir, ese crédito procede solo para contribuyentes que se dediquen a la venta habitual. Eso se elimina ahora, en abril, sin perjuicio que vamos a seguir teniendo créditos de empresas constructoras hasta el 25. Bueno, eso se los quería mencionar nomás. Mi charla yo quería que fuera solo sobre ello en los servicios, pero ya que es el artículo que estoy revisando, se lo menciono para que no quede en el tintero. Y bueno, acá hay otras consideraciones que se me fueron ocurriendo cuando estaba revisando esta cuestión y conversando con algunos colegas, que son más que nada, me interesa dejar la pelota en el área chica, el que quiera que la meta larga, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, una SPA de servicios jurídicos afecta a partir del 2023, ¿vale? No se acogen a la exención. Voy a poder usar el crédito que he soportado, el IVA que he soportado en los libros que he comprado, por ejemplo, y tengo una gran biblioteca. Podría decirse que tengo un remanente de ese IVA y ahora que voy a empezar a realizar actividades afectas, que es prestar servicios jurídicos afectos que no están exentos, ¿puedo ocupar ese IVA de los libros anteriores? Podría decirse que es un remanente, no lo sé, no lo he revisado a fondo, pero me parece interesante. Un posible caso de aplicación de la norma general antielusiva, por ejemplo, tener dos sociedades, una afecta y una exenta. ¿Ya? Una afecta y una exenta es como, ya, ahí hay algo que me dijeron en el caso Bahía, pero en el caso Bahía tengo algo distinto porque es el mismo cliente que firma los dos contratos, pero aquí yo voy a tener una sociedad para los que están afectos y otra sociedad para los que no están afectos. Es distinto el caso. Y aparte, otra consideración. Yo, en mi economía de opción, podría optar por simplemente constituirme como una sociedad profesional o simplemente boletear y está totalmente exento. Pero si además de eso opto por tener una sociedad que sí está afecta, es beneficioso para el fisco. El fisco podría no recibir nada de IVA si es que yo optara por estar completamente exento. Pero aún así recibe si es que yo opto por tener dos. Entonces, ¿cuál sería el impuesto que estoy eludiendo? ¿Cuál sería la ilusión si yo en verdad puedo estar acogido solo a la sociedad profesional y estar completamente exento? Es un tema para revisar. Servicios que se presten al extranjero, a clientes extranjeros, por ejemplo, no sé si estarán, bueno, servicios que antes no estaban afectos, probablemente no estén en las resoluciones de aduana que dicen cuáles son los que son considerados exportación para efectos que estén exentos. Y que probablemente vamos a tener que preguntarle a aduana si es que hace posible o no. Un tema interesante también que me salió aquí mientras estaba haciendo esto, los servicios de agencia de negocio
El servicio había dicho, están afectos cuando tú prestas al público los servicios de agencia de negocios, el servicio de back office, etc. Pero si se prestan interempresa con una prohibición estatutaria de prestarlo al público, entonces te decían no, no es una actividad afectativa. ¿Por qué? Porque no caías en el 20 número 34. Pero ahora eso cambió, ya no está esa referencia. Por lo tanto, estos servicios, a pesar de que se presten interempresa, salvo que exista una exención, que creo que no la hay, pasan a estar afectos. Otra pregunta. ¿Puedo cambiarme de primera categoría a segunda categoría una sociedad que cumple con los requisitos? ¿No es cierto? Cumple con los requisitos para ser sociedades profesionales, por ejemplo. Y puedo cambiarme de primera a segunda. Yo sé que de segunda a primera puedo, pero de primera a segunda, no voy a decir que no, porque la opción es irrevocable. O sea, la opción, si yo paso de segunda a primera, volver a segunda es irrevocable, no se puede. Pero una que siempre ha sido de primera, ¿puede pasar a la de segunda? Todo me parece, todo me indica que no, la verdad. Y por último, otra cosa es, lo del sueldo patronal, el servicio lo dice respecto de las sociedades profesionales que tributan en segunda categoría, pero no hay ningún pronunciamiento así que diga expresamente, en el caso que tributen en primera, sí puede ponerse el sueldo patronal. De cualquier manera, el artículo 42, número 2, dice que te vas a sujetar a las disposiciones de primera para todos los efectos de esta ley. Así que no creo que haga falta un pronunciamiento específico del servicio en este sentido, como diciendo si puede tener sueldo patronal si está en primera categoría. Pero estas consideraciones las dejo para que, no sé, para que las revisemos, para que se converse, para que se abra debate, etc. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, todos bienvenidos. Oye, súper buena la charla, Martín. Felicitaciones. Muy interesante. ¿Qué decir? Como todas las otras charlas anteriores, a veces empiezan a quedar más dudas que cosas claras. Pero bueno, es parte de nuestra profesión, como siempre hemos dicho. Oye, yo creo que deben haber un montón de preguntas, seguramente, pero me voy a tomar ¿cómo se dice? La facultad, o no sé, no encuentro la palabra adecuada, de yo hacerte una. Nosotros sabemos que en la publicación de esta ley, las cosas que son servicios, pero que se mantuvieron exentas, son el transporte pasajero, los servicios que estén relacionados a la salud y las actividades de educación, ¿cierto? Sí. Y es o sea, esas exenciones que ya existían no se tocaron. Exactamente. Bueno, tú ya me cacháis que yo a veces, como he aprendido la ley con autoaprendizaje, a veces no lo digo de la manera más adecuada, pero es en la parte de educación donde a mí me empieza a entrar no sé si es la palabra la duda, pero ahí yo creo que va a pasar algo. ¿Y por qué lo digo? Así como en el ejemplo más básico de dónde va a estar la delgada línea en que lo que yo estoy haciendo es una asesoría y no es un curso. ¿Hasta cuál crees tú que va a ser el alcance en educación? Claro, uno dice un colegio, ya es como cae de perogrullo, pero si yo tengo una sociedad en la cual imparto cursos de contabilidad, sí. ¿eso es educación? ¿Dónde crees tú? Y ahí son de este tipo de líneas que yo creo que se pueden ir moviendo de manera extraña. ¿En qué minuto deja de ser educación y es asesoría técnica? Así como que yo lo decía en el broma, en el chat de la asociación, que decía a los clientes les voy a cobrar por cursos de educación y les voy a entregar la contabilidad gratis. Mira, tú lo decías en relación con las sociedades de profesionales y con la exención del 42. No, en sociedades de primera categoría. O sea, la educación va a quedar, la educación es exenta. Es que si la educación es exenta, entonces sigue exenta. Eso no ha cambiado. Las exenciones que ya existían no se tocaron, más allá de la que comenté, que se amplió la de los profesionales y se creó la de los servicios de salud ambulatorio.
pero todas las exenciones que antes ya existían y que sí, yo la verdad no he estudiado IVA en educación ni las exenciones que le son aplicables en cada caso, pero lo que ya existía, eso no cambió. Lo cambió es que, como se amplió el hecho grabado básico de servicio, claro, ahora van a haber algunas exenciones, como te decía, que toman relevancia que antes no tenían sentido, como la exención a los inmuebles no amoblados. ¿Por qué me eximía los inmuebles no amoblados si no es un hecho grabado? No lo sé, pero ahora tiene sentido esa exención. Y por eso es que este hecho grabado, arriendo de inmueble no amoblado, nació exento, ¿ya? Pero en el caso de educación, una sociedad de primera que presta servicios educacionales, si estaba exenta de IVA antes de la reforma, va a seguir exenta de IVA después de la reforma. ¿Sí? En el caso de que, si tú preguntáis, por ejemplo, ya, yo quiero hacer clases de contabilidad o hacer cursos sobre derecho tributario, yo pensaría en quizás si es que quiero realizar esa actividad y no estar afecto a IVA, no cobrarle IVA a mis alumnos o a las personas que vayan a mi curso, vería la posibilidad de organizarme como una sociedad profesional, porque no necesariamente tienen que ser asesorías. La circular dice servicios o asesorías, son servicios profesionales. Si yo como profesional presto el servicio a otro profesional de capacitarlo para hacer lo mismo que yo, es un servicio profesional igual. Proviene de mi misma actividad profesional. Yo creo que debiera poderse armar, por ejemplo, una sociedad profesionales, como por ejemplo podría ser Linketaxes, para hacer charlas y hacer capacitaciones sobre temas tributarios, de contabilidad y de derecho y de leyes, porque son actividades que están clasificadas en el 42, son actividades de profesional. O sea, generan rentas que naturalmente van a ese número. Educación se entiende a lo que es, podría decirse como instituciones de educación, no podría decirse como instrucción de todo tipo. Claro, quizás sí, porque, bueno, las instituciones de educación estaban antes en el 24. No, claro, es un buen punto, porque antes todo ese tipo yo voy a hacer un curso, tenía una sociedad que voy a estar en primera categoría, podía dedicarme justamente a hacer charlas, cursos, etcétera. Y ahora eso lo que dices tiene harto sentido, pues eso se va a entender como un servicio profesional, no como educación propiamente tal. Yo quizás se podría defender eso, sí. A mí en esa parte me asalta la duda. Oye, Pero Felipe, bueno. Sí, es un buen punto, da para revisarlo y profundizar ahí. Oye, en el tema de educación, de hecho el servicio ha sido bastante más, tiene una mirada bastante más amplia respecto a lo que es un servicio de educación o entidad de educación, porque de hecho el año pasado salió un oficio, el 2050, ¿Ya? en el que justamente se trataba los cursos de educación online. Imagínate una plataforma tipo LinkedIn, tipo Udemy, y estimaba que le aplicaba la exención del 13 número 4 porque la consideraba como una institución de educación de cierta forma. Entonces, a mí yo no tengo muchas dudas de que al respecto tus cursos de contabilidad podrían quedar, aun cuando no fueran hechos por sociedades profesionales, quedarían cubiertos por la exención según el criterio del servicio. Mira, qué interesante. A mí ese punto a mí me ha dado hartas vueltas en la cabeza. Yo la verdad que no hago curso con mi empresa. Sí. Pero ahí cuando lo vimos yo siempre tiré la broma de, bueno, le voy a cobrar a los clientes educación en contabilidad, cursos de contabilidad y el servicio contable va a ir gratis, de regalo. Cosas que obviamente no lo voy a hacer, pero son cosas así. Encuentro que en la parte de educación hay una línea que está media delgada con lo que están comentando. Oye, dejo abierto, los micrófonos se pueden abrir. Hay unas preguntas en el chat, creo. Veamos las preguntas que hay en el chat, pero está abierto el micrófono para que cualquiera que quiera María Espinosa preguntó, no me queda claro, ¿los arriendos de inmuebles no amoblados van a seguir exentos o pasan a tener IVA? Claro, los arriendos de inmuebles no amoblados van a seguir exentos. Nacieron exentos. Nació como hecho grabado, pero existía la exención desde antes. Así que sí, el no amoblado va a seguir, ahora sí exento, antes era no afecto, pero hay que hacer esa distinción técnica que es muy importante. Ahora es exento, antes era no afecto. Comentar el proyecto de ley, quizá para otra charla, en otras circunstancias, feliz. ¿Qué otra pregunta habrá? ¿Cómo están regulados los servicios intragrupo? Aquí preguntan. Servicios intragrupo.
Mira, servicio intragrupo, lo que había comentado quizás de las agencias de negocio. Hay varios pronunciamientos del servicio sobre eso, como te presto servicios de back office, de papelería, quizás no sé, servicios como administrativos, que hay una empresa entre medio de todo el grupo que se dedica a prestarle ese servicio a todas las demás. Antes de esta modificación, es decir, todavía, porque esta modificación entra a regir el 23, pero antes de la modificación, el criterio del servicio era que si esta empresa que presta estos servicios a las demás empresas del grupo presta también esos servicios al público en general o a cualquier otra persona que esté fuera del grupo, entonces van a estar grabados con IVA. Pero solamente va a considerarlo como no afecto, no exento, ojo, no porque había una exención para este tipo de actividades en particular, sino que el servicio me decía, no eres afecto, no te voy a clasificar en el 3 o 4 del 20, siempre y cuando tú tengas, tú solamente prestes servicio interempresa y tengas una prohibición estatutaria de prestar servicio al público en general. Había que ponerle el ojo al estatuto de esa sociedad para decir, solamente vamos a prestarle servicios a las empresas del grupo empresarial y ojalá poner conformada por tal empresa por tanto. Hoy por hoy esa distinción ya no tiene mucho sentido porque no necesito que no sea del 23 o 4 para no estar afecto. Da lo mismo de que clasificación del 20 es el servicio. Está todo afecto, salvo que exista una exención en particular. Exención que puede ser real o personal. Hay que revisar el 12 y el 13 al callo. Oye, Francisco Dager tiene, no sé si pronuncié bien tu apellido, Francisco, tiene aquí una consulta. Está bien. Tiene la mano levantada. Sí. La pronunciación. Yo creo que sería interesante, a propósito de la muy buena presentación de Martín, pronunciarse respecto a qué va a pasar con las sociedades que están hoy día, que son sociedades por acciones, que no califican como sociedades profesionales, que pueden ser, por ejemplo, consultoras, estudios de abogados, que nacieron como sociedades por acciones y están acogidas a normas de primera categoría. Generalmente ocupan el Código de Actividad Económica de Consultoría en Gestión, etc. Y claro, a partir del 1 de enero del 2023, como dijo Martín, van a empezar a estar afectadas a IVA. Entonces, de la presentación de Martín, con la cual estoy de acuerdo, yo creo que como la opción de pasar de primera a segunda no se puede porque dice que es irreversible. De volver de primera a segunda, ¿no es cierto? Volver. Claro, volver. O sea, en el fondo sería como para calificar como sociedad profesional y después acogerse a la opción, que en este caso para sociedad antigua sería dentro de los 3 meses, no lo del inicio de actividades. Exacto. Sería interesante, si es que alguien tiene otra opinión, que no sea un término de giro, una disolución y después formar una nueva sociedad. Si alguien cree que nos podríamos transformar, por ejemplo, en sociedad de responsabilidad limitada, cambiar el objeto social y empezar a ser calificados como sociedades profesionales y luego acogerse a las normas de primera categoría. Y yo creo que es algo que no se ha escrito nada sobre eso, porque obviamente es algo nuevo y que va a estar en discusión durante los meses siguientes, me imagino. Sí, un punto interesantísimo. Es muy interesante, pero parece, o sea, me parece forzoso que hay que concluir que vaya a necesitar términos de giro, que te vaya a salir de una categoría y te vaya a meter en otra. O sea, vaya a dejar de tributar en primera, por lo tanto, exacto. Yo vino todas las rentas que tú tenías en tu registro y que falta tributar tu RAI, vaya a tener que aceptarlo. Entonces, así es. Yo vino creo que necesariamente, por lo menos... Saber si es que había otra opinión. Quería saber si es que había otra opinión distinta o diversa a la que tenemos dentro de este grupo. Eso, muchas gracias. Yo quiero acotar que aquí hay lo que he visto que se puso en la charla y que hemos hablado en el chat de la asociación, que de revival de las sociedades profesionales, pero hay un tema re importante que hay que tener en consideración, que tú lo dijiste en la charla, y que tributan directamente en el global complementario de los socios. Entonces, en una decisión, sea a un cliente o incluso sea en lo que uno hace, de decir, oye, ahora voy a cambiar toda sociedad profesional porque no estoy ni ahí con cobrar IVA y qué sé yo. Ojo, porque te podría significar de repente la muerte en el global complementario de los socios, pues si tenía un estudio contable, jurídico, lo que sea, que están ganando plata a manos llenas. Pero tenemos la posibilidad de coger las normas de... Ahí tributo en base a retiro.
Ahí también tengo que normas dejar el perdón. 14. De primera categoría, y tributo en base a retiro como un 14D3 o un 14A normal. Claro, pero ahí tendría que cobrar IVA. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Por ojo, qué? A ver. ojo. Por un lado están las sociedades de primera, comuna y silvestre. Ah, que ya no te entendí, tenéis cumplen, toda la razón. Tenéis toda la ¿cachai? razón. Sí. Las sociedades profesionales que cumplen con los requisitos para ser sociedades profesionales, tienen los títulos, la acreditaste al servicio que el objeto es exclusivo, etcétera. Ok, soy sociedad profesional. Puedo optar a tributar en primera y estoy dentro de la exención. Expresamente la norma vino a decir, quedan incorporadas en esta exención las sociedades de profesionales, aun cuando opten por tributar conforme a las normas de la primera categoría. Entonces, en ese caso, estas sociedades profesionales, que cumple para ser sociedades profesionales, ojo, puede tributar en primera y puede tributar en base a retiro. Perfecto, perfecto. Oye, Martín, a mí me surge otra duda. En todas estas actividades, de acuerdo a la ley de IVA, que en el Servicio de Impuestos Internos estaban clasificadas con la G, no eran ni uno ni dos, sino que Sí, dependiendo de si primaba el Sí. capital por sobre el trabajo, viceversa, iban a no a ser afectas a IVA. ¿Qué va a Sí, no pasar solo con eso. esa historia ahí en toda la Sí, modificación de la ley que hicieron en los casos en donde sigue primando el trabajo? ¿Van a seguir siendo exentas? Quizás la Que- A ver, claro, esa G, ¿no es cierto?, es para ver si es que eres de primera o segunda, que está indeterminado, y también si es que antes, si es que erais 23 o 4 o no. Porque, por ejemplo, las agencias de negocios son de primera, pero las que eran interempresas eran 25. Y por eso tenía la G y uno tenía que ir y pedir, oiga, mira, acredito que acá solamente presto servicios a las sociedades intragrupos, y por lo tanto esa G se transformaba en no afecta. Exacto. A pesar de que no estoy prestando servicios profesionales. Pero claro, en el caso que una sociedad preste servicios profesionales y que se acredite que prima el trabajo por sobre el subcapital, esa G debiera pasar a ser no afecto o exenta, en estricto rigor exenta, porque se le aplica la del 12 número 8, 12 letra E número 8, nuevo número 8 ampliado. O sea, en el Pero, fondo, para entenderlo como sí. la modificación que se hizo no modificó que cuando prima el trabajo por sobre el capital No, es exento. no, eso es un principio integrador de la ley de la renta y que viene desde hace mucho tiempo y no se ha modificado con esta norma. Ah, mira qué interesante. Pregunta Carlos Paso, entonces una SPA puede ser sociedad de profesionales cumpliendo los requisitos. Es que, según el servicio, uno de los requisitos es que sea una sociedad de personas y no de capital. La SPA es una sociedad de capital, su capital se divide en acciones. Entonces, no, una SPA no puede. Pero, como les mencioné, la ley no hace esa distinción. Y el servicio sí. Entonces, a mí me parece que esa distinción es ilegal y debiera revisarse las instrucciones de la circular 21 para ajustarlas a derecho en ese sentido, porque el legislador no hace esa distinción. Yo creo que el legislador, por la frase que utilizó, sociedades de profesionales que que presten exclusivamente servicios de asesoría profesionales, tenía esos tres elementos: que sea una sociedad, que tengan profesionales y que el objeto sea prestar servicio del 42.2. Pero tiene que ser una sociedad, no cualquier sociedad, ¿no? El legislador no me distinguió cuáles. Lo que sí te digo al tiro que no puede ser, si es que se acogiera a mi tesis, es la EIRL, porque la EIRL no es una sociedad. Eso está claro. Y el servicio ya se ha pronunciado y no hace falta, no es una sociedad. Pero en el caso de las sociedades por acciones, la sociedad anónima, ¿por qué no? La ley no lo dice expresamente, no distingue. Y el intérprete autorizado para esto es el servicio, y a él tampoco le toca distinguir si es que la ley no distingue. Me parece a mí. Martín, Sí. yo creo que a propósito de las sociedades por acciones y sociedades anónimas, porque son sociedades donde prima el factor capital, más que un contrato individuo-persona, como es en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Yo creo que por ese lado el Servicio de Impuestos Internos se pronunció en contra de esas sociedades. Seguramente haber sido por algo así. Ahora, nada obsta a que yo, abogado, tenga una SBA cuyo objeto único sea prestar servicios jurídicos. Sí, puede ser. Es una sociedad, yo soy profesional y mi objeto es prestar servicios jurídicos que son actividades del 42. Entonces, como está bien, podría ser una excepción, excepcionalmente una SPA podría hacerlo, pero tiene que cumplir con los mismos requisitos que una limitada al final.
Por eso el tipo de sociedad me parece que un poquito no debiera importar. Aparte que la ley no te lo distingue expresamente, no hace la distinción expresamente. Entonces, por eso me parece que el servicio tampoco debiera distinguir. Oye, Marco Riquelme tiene la mano levantada, Marco. ¿Sí? Hola a todos. Hoy un gusto saludarlos, felicitar a Martín, una muy buena exposición. Gracias, Marco. Estoy de acuerdo con Martín respecto de la interpretación del servicio de impuesto interno por la sociedad de profesionales. El servicio de impuesto interno se va más por la teoría de que son las SPA, las sociedades anónimas, son sociedades más de tipo mercantil. Por tanto, la Sí. asocia más al 20 número 3, sin perjuicio que tal como muy bien Martín, la norma tributaria no hace esa distinción. Podríamos estar quizás hasta incluso en una vulneración del nuevo 8 bis, ¿no es cierto? Que el servicio de impuesto interno no puede exigir requisitos de aquellos que establece la ley, Sí, inclusive. exacto. Es una muy buena acotación de Martín. Es interesante ese punto que tú también te estás diciendo, que son sociedades mercantiles. La SPA y la SA son siempre mercantiles, aunque tengan objetos civiles, ¿no es cierto? Exacto. Pero, por ejemplo, una actividad mercantil es el corretaje, también, ¿no es cierto? Corretaje es una actividad mercantil, pero un corredor que él desarrolla su actividad solo, sin emplear capital, sin una sociedad, él independientemente, ese corredor tributa en el 42, a pesar de que es una actividad mercantil. Sí, por lo mismo no creo que para estos efectos proceda ese requisito que ha establecido. Sí. No, yo creo que eso va a ser materia de discusión porque ahora va a ser relevante en la sociedad profesional, antes no era tan relevante. Ahora, claro, ahora va a empezar a salir los oficios, las circulares, las consultas, todo vamos a ver qué pasa. Y tal como también muy bien señalaba Martín, el tema de las exenciones, que las exenciones se mantienen, sin perjuicio que se establecen una nueva, ¿no es cierto? Y también no perder de vista la exención en el caso de servicios que están grabados con impuesto adicional. Por ejemplo, un servicio técnico con Colombia, por ejemplo, que se graba con un 10% de impuesto adicional, ahí ya quedas protegido. No te vas Pero a como que grabar esos son servicios que me prestan en el extranjero y yo pago desde acá. que son prestados o utilizados en Chile. Un extranjero que te presta. Pero claro, el extranjero te presta. En mi caso, yo estoy acá prestando el servicio para afuera, entonces, claro, no va a afectar con adicionales. Exacto. A mí me llega la renta acá, me la pagan desde afuera. Pero claro, si pudiera decir que yo estoy exportando mis servicios jurídicos, obviamente que debiera quedar exento. Claro, pero en el caso de que sean servicios prestados o utilizados en Chile, que los prestadores son extranjeros, servicios que no gocen de una exención especial, por ejemplo, podría ser un servicio que queda exento entre comillas, en virtud de un tratado internacional, perfectamente quedar grabado con IVA. Sí. Porque ahora hay que tener en cuenta el criterio de territorialidad para que esté afecto el servicio, ¿cierto? De ser prestado o utilizado en el territorio nacional, sea que la remuneración correspondiente se pague o perciba en Chile o en el extranjero. Y ahí también irse a la exención cuando se paga, es adicional o IVA, ¿cierto? Pero también hay que ver quién presta y quién paga, o sea, cuál es el sentido, en qué sentido está la relación, ¿no? Pero es interesante ese punto, muy interesante. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna otra pregunta a los participantes? Bueno, hay ciertas cosas que en este tema a mí... Mira, aquí hay una pregunta. Si realizo cursos y capacitaciones, ¿qué tipo de organización sería conveniente para optimizar la tributación pensando en el IVA, en servicios? O sea, de acuerdo a lo que vimos aquí, al parecer si te quieres ir a la segura, mejor una sociedad profesional, porque este tema de educación, al parecer no tenemos del todo claridad si un curso de contabilidad va a seguir en el mundo exento por considerarse servicio técnico, o si se va a considerar educación. Yo creo que es muy probable que se le haga la consulta al Servicio de Impuesto Interno en esa materia. Sí, todas estas cosas van a tener que tener varios pronunciamientos. ¿Cuál sería la diferencia entre la regulación de servicios anterior y la actual, viendo desde un punto de vista financiero? ¿Cuál sería la diferencia entre la regulación de servicios
¿No quieres, Felipe, ayúdame con esta pregunta, ¿no? ¿no quieres poner el Desde el punto de vista micrófono? financiero, yo no. ¿No quieres poner el ¿Ah? micrófono, Franz? Porque como que no logro entender bien la pregunta. Va a tener que pagar IVA. Si es que. El único efecto del IVA. Sí, a ver, hay Sí. temas que para los que trabajan desde una mirada financiera, en los que prestamos estas asesorías técnicas y que desde el 1 de enero vamos a hacer afectos a IVA. Claro, hasta el 20 de febrero, ahora nuestro flujo de caja en el pago del servicio de impuesto interno va a ser un 19% más caro en la venta. Y en general, empresas o los que nos dedicamos a estas actividades, sea tributación, contabilidad, jurídica, etcétera, nuestras compras en general son bastante precarias. La factura del banco, cosas re chicas, por la del café, para la oficina, pero no somos intensivos en IVA crédito. Hay alguien con el micrófono abierto. Sí, les pido, a ver, Victoria Román. parece, voy a ver cómo se puede silenciar, desactivar audio. Chalagua. Ahí. Entonces, es un tema, uno va a tener que tirar ahí numeritos en el Excel y si te tocó cerrar el año en diciembre medio apretado de caja y las ventas en enero, la cosa no, o sea, si el cierre de enero en caja no es muy bueno, el mes de febrero no va a ser muy divertido. Y ahí surge también un interrogante interesante que yo le he pensado, si nuestros amiguitos del servicio a las empresas como nosotros nos van a dejar postergar el IVA desde el minuto cero, por ejemplo. O sea, si me dejan yo lo voy a postergar al tiro, porque un peso en mi caja vale más que en la caja del servicio, aunque sea por 3 meses. Pero eso es una mirada netamente financiera. Otra duda que, por ejemplo, a mí me ha surgido. Estamos en el 1 de enero del 2023 y mi empresa quiere facturar, la factura afecta IVA. Me irá a aparecer el simpático mensaje de ¿usted no ha acreditado la actividad? ¿Y qué voy a hacer si yo no tengo facturas de compra? Le voy a tener que empezar a pedir órdenes de compra a los clientes, a nuestros amigos de servicio, 1 de enero, año nuevo, vacaciones, les va a empezar a llegar un vendaval de empresas como las nuestras que quieren acreditar actividad, y eso lo dice un fiscalizador. Entonces, son temas que más allá de la ley, que cuando yo en general estas cosas lo veo más como en lo práctico. El ciclo de vida de la ley. Exacto, son dudas que a mí por lo menos me han surgido. O sea, yo por lo menos el 1 de enero voy a meterme al tiro a hacer una factura afecta IVA a cualquier cliente que lo vaya a hacer y te va a facturar, déjame facturarte el mes por anticipado para ver si puedo facturar o no puedo facturar. No voy a llegar a fin de mes sin poder facturar. Sí, sí. Son temas que nos van a causar algún par de dolor de cabeza. Seguramente algún dolor de cabeza. Sí. Gran duda es si una empresa exenta, eso será automático. Igual mi duda lo pensé la semana pasada. Claro, a mí me ha surgido esa duda. Si una empresa exenta, se nos va a pasar automático, nos van a liberar la facturación automáticamente. O sea, a nivel de sistema lo dudo mucho, pero legalmente sí. Sí, los que tienen cumple con el requisito, se aplica la ley. Los que tienen sistema de mercado van a tener que pedir los folios. No, van a haber temas entretenidos ahí. Van a haber temas entretenidos. Oye, bueno, ¿y qué sucede con el uso del IVA crédito fiscal y con el PPM? No, el PPM va a seguir funcionando igual, si el PPM va por el lado de los impuestos directos, no tiene relación con el IVA. El uso de IVA crédito fiscal, bueno, lo vaya a poder empezar a ocupar en las grandes compras que hacemos las empresas como las nuestras, como café, utensilios de aseo, azúcar, papel, impresora, la resma y la comisión de la cuenta corriente del banco, y un par de cosas más. Pero el IVA crédito que vamos a tener es mínimo, muy poco. Entonces, ahí uno va a tener que ser súper ordenado con la caja, donde la gran mayoría de la plata no va a haber una buena porción de plata que no va a ser tuya. Exacto. Va a ser un mundo para todos los que somos de la profesión empezar a funcionar con IVA, porque va a ser esta historia que es como distinto saberlo que vivirlo.
Claro, uno puede, la gran mayoría de los clientes de uno son afectos a IVA y uno entiende perfecto cómo funciona, pero vivirlo es distinto. Entonces, ahí vamos a tener que aprender a vivir ahora con el mundo del IVA. Pero bueno, Así es. oye, Martín, súper buena la charla, al parecer ya no hay más preguntas, participó un montón de gente, estuvo conectada. Nada, darte las gracias, salió todo súper entretenido, súper didáctico, súper explicativo. Agradecer a todos los que participaron de la charla, y como todas las charlas, a los que no son parte de nuestra asociación gremial Inquetaxes, que para que sepan, esto no es un club de amigos, existimos como asociación, tenemos RUT, tenemos cuenta corriente, tenemos proyectos que queremos sacar este año, tenemos un directorio, o sea, es lo más formal que existe, para que sepan. Invitarlos a que formen parte de nuestra asociación. Tiene un valor de UF 1,0 la inscripción por única vez, y de ahí UF 1,0 al año. Estamos con un montón de ideas entretenidas para este año, y ciertamente ¿cómo se dice? La fuerza, ¿qué es lo que hace la fuerza? La unión. La unión, esa era la palabra que no encontraba. La unión hace la fuerza y... No es mi equipo en todo caso, pero igual. Y hay cosas, por ejemplo, dentro de lo que decían, que esto no tiene que ver con la charla, pero a mí me sorprende que hasta el día de hoy, en la reforma tributaria que se hizo el 2020, no lo voy a decir exactamente como dice la ley, pero se supone que las empresas ya no tenían que acreditar de nuevo el domicilio. Se supone que en la ley ahí se hizo una reforma el 2020 en que había un tema con el domicilio, no me acuerdo bien cuál era, ya me voy a acordar. Pero hasta el día de hoy el Servicio de Impuestos Internos pide acreditar domicilio. Cosa que, no, miento, antes pedías, hasta el día de hoy sigue pidiendo acreditar domicilio, ya sea con un contrato ante notario, ya sea con una sesión gratuita, pero siempre ante notario, en estas páginas con firma electrónica avanzada, firma ya. Y como quedó la reforma, el 2020, se supone que esto ya no tenía que ser ante notario. No me acuerdo exactamente la parte donde era, pero ese tema me acuerdo que lo vimos. Y hasta el día de hoy, el Servicio de Impuestos Internos sigue pidiendo ese tipo de cosas. Y con este y muchas más, lo digo como ejemplo justamente porque uno de los focos de nuestra asociación gremial, en la medida que vayamos creciendo, es que la unión haga la fuerza. Y con esto no significa que le tratemos de torcer al Servicio de Impuestos Internos poco menos que baile al ritmo nuestro, no, sino que en el fondo tener desde el lado civil una asociación distinta, conformada por profesionales de distintas profesiones, como contadores, ingenieros comerciales de distintos ámbitos, de distintas miradas, que también podamos lograr hacer cosas, lograr darnos a conocer, marcar presencia. Y no solo en ese tema, en temas de educación, en un montón de cosas más. Entonces, ya somos casi 200 miembros, vamos de a poquito creciendo, y justamente a los que no son parte de la asociación considera charlas de IFRS, si la memoria no me engaña, se han hecho charlas de IFRS y se han hecho más de una, pero ciertamente podríamos hacer otra. Yo sé que en la asociación hay tipos que son muy expertos en IFRS. Hemos hecho charlas de todos los temas y ciertamente IFRS probablemente va a ser un tema que va a salir a la palestra este año. Pero eso, a todos los que no son parte de la asociación, los invito a que revisen nuestro sitio web de Inquetaxes, se hagan parte. Agradecer nuevamente a Martín por la charla, estuvo buenísima. Agradecer a los participantes y nos veremos en la charla de la próxima semana, ya la vamos a estar anunciando prontamente. Muchas gracias, Felipe, por la invitación, y a todos los que estuvieron presentes por sus intervenciones también. Muy interesante todo. Y eso, nos estamos viendo. Pregunta, Felipe, esta charla quedó grabada, ¿no sé? Sí, todas las charlas están grabadas. ¿Van a quedar en YouTube? Van a quedar en YouTube, van a quedar en la... yo admito que tengo pendiente subirlas porque hicimos unos cambios de función en el directorio y ahora yo me estoy haciendo cargo de los temas comunicacionales y tecnológicos, etcétera. Hay gente que no puede asistir y... Sí, pero se van a subir todas las charlas de este año. Me está quemando en mis pendientes ese tema. Perfecto. Muchísimas gracias. Chao a todos, que estén muy bien. Que tengan buena tarde.